Especial Jueves Santo de Semana Santa, pues estamos aquí con la presencia de un gran artista y promotor cultural. Me refiero a Leonardo Yáñez Juárez, que pues además de tener una amistad y de conocerlo desde muy jovencito, pues ha tenido una carrera de promoción de lo que son nuestras tradiciones indígenas en Sinaloa. Lo hemos conocido durante muchos años como el gran danzante de venado que ha sido, y que nos estaba comentando que es una carrera que bueno, ahorita les va a dar los pormenores, ¿no? Que ha llegado a un ciclo especial, pero vamos a hablar de su vida, vamos a hablar de la tradición Yoreme que estamos viviendo en estos días, y pues te doy la bienvenida, Leonardo. Muchas gracias por aceptar la invitación de esta entrevista. Muchas gracias y un saludo a todos los radioyentes. Tatahuila es un programa muy escuchado, me encanta su nombre. El nombre, no, vamos a darle vuelta. Y muchas gracias por invitarme a compartir con todo tu público, y sobre todo también para mí es muy agradable hablar con gente de la danza. Así es. Leonardo, en primer lugar, platícanos un poquito cómo llega a tu vida el ser danzante de venado, que eso pues obviamente tiene que ver con esta conexión que tienes con la comunidad, pero platícanos un poquito cómo llegas a esto de además que sabemos que formaste parte de varios grupos folclóricos, pero platícanos primero de eso. ¿Cuál fue tu primer contacto con la danza del venado? ¿Cómo te enamoras? Mira, nací en 1968, el año de las Olimpiadas en México. Entonces, para mí, esa fecha, ese año, era como un motivo de inspiración en el deporte, en el desarrollo del físico, en la competencia, en el entrenamiento. Entonces, mi madre, que siempre estuvo al pendiente de nosotros, ya que estábamos en un espacio muy de mucho conflicto social, muchos cholos, tú sabes lo que eso representaba en aquel entonces, en una colonia de la periferia. Entonces ella nos lleva a un lugar recién abierto, recién inaugurado, que se llamaba, era un espacio del DIF, DIF Fonapaz, donde había gimnasia olímpica. Y ahí me quería inscribir yo en gimnasia olímpica. Quería hacer los cristos, el caballo, volar, saltar y caer parado, y trascender de esa manera. Pero no había inscripciones porque estaba saturado. Entonces pasamos por un espacio donde estaban cantando unos villancicos con un tambor. Efectivamente era el niño del tambor. Y entonces nos asomamos y vemos en un gran patio, y era Santiago Ibarra y los muchachos, todos los Uriarte, preparando una pastorela porque se avecinaba ya los festejos de la Navidad. Pero además estaban bailando, y a mí me gustó mucho como esa especie de ritualidad, esas ceremonias y esas danzas y esos bailes, se me hizo muy atractivo. Pero sobre todo algo bien importante, Georgina, ver a niños, a varones, haciendo danza. Y eso yo no lo había visto en ninguna parte. Me llamó la atención y le dije: mami, aquí me quiero quedar, inscríbeme aquí. Y ahí me inscribió en danza. Y ahí aprendí mis primeros zapateados, balseados. La técnica, sí. Ese fue mi primer contacto con la danza. ¿Tendrías unos 6 años, un chiquitín? No, ya para ese entonces ya estaba muy grande, ya tenía 11 años. ¡Ay, qué grandote! Oye, y bueno, y me imagino que la danza folclórica te llevó a las danzas indígenas también, ¿no? Sí, bueno, es que fíjate, uno no comprende cuando uno es niño y cuando es joven, pero hay un plan perfecto, fíjate. Sí, claro. Todo se va concatenando, al final entiendes todo, que así tenía que ser. Ese que ni antes ni después, sino en el momento preciso. Mi tía Micaela, mi tía Mica, que le decimos de cariño, cuando íbamos de vacaciones a Cajeme, que es de donde es mi madre, de Cajeme, nos llevaba a las fiestas, a las fiestas tradicionales de Semana Santa, a los juegos, y ella decía, para ir a ver a los chapayecas, decía mi tía. Y ahí vi por primera vez en una fiesta
en una celebración. Ahora sé Ah, que es una celebración, Ujú. una conmemoración de Ritual. Semana Santa, un ritual, una representación del Via Crucis con los fariseos, los chapayecas le llaman allá los yaquis, y me llamó mucho la atención la ritualidad. Ujú. Y también le comenté a mi mamá le comenté, y ella me dijo, hace poco, hace como unos 5 o 6 años, me dijo, qué extraño, mijo, me dijo, un día que me invitó a cenar a su casa, qué extraño, mijo, yo me acuerdo de cuando estabas pequeño, te ibas al patio, y allá en el patio hacías montoncitos de tierra, y ponías unas cruces con unos palos de los árboles. Entonces, como que el ritual es parte natural del ser humano, pero yo traía muy acentuado esa vocación. Y lo que había refrendado con lo que había. Entonces, el taller de danza infantil, las fiestas tradicionales en Cocorit, en Bicam, por invitación de mi tía Mica, y luego llegar a Culiacán y darme cuenta en 1975 que el recién creado DIFOCUR, la Dirección de Investigación y Fomento de la Cultura Regional, presentaba su Festival de Danzas Indígenas en la Colonia El Vallado, en la Unidad Cultural del Vallado, y vi que había mayos y que eran muy parecidos a los yaquis de Cajeme, allá de la tierra de mi madre. Porque son hermanos, obviamente. Y con el tiempo supe que eran una misma región cultural, Uh-huh. en lo genético, uh-huh, en el fenotipo, en la lengua. Uh-huh. Eran muy inteligibles. Entonces, con el paso del tiempo, quiero yo crecer, quiero subir de nivel y pido inscribirme en el ballet folclórico Muquila Mazo, uh-huh, con el profesor Rubén Benítez. Ay, que en el cielo, un gran hombre, una gran... Yo lo honro porque con él aprendí lo que hoy soy, fíjate. Uh-huh. Llego y me encuentro con un señor que era un profesor de danza y que con el paso del tiempo también me entero que él estudió en el Colegio Militar Educación Física. Y él nos daba a nosotros, previo a la técnica de zapateado, previo al ensayo del repertorio en cuestión, nos daba acondicionamiento físico, lagartijas abdominales, suspensiones, uh-huh, movimientos de un estar alerta permanente. Entonces, él de manera paralela crea 2 carreras en la escuela Muquila Mazo, la carrera de profesor de danza y recreación y maestro de arte integral. Una en curso ordinario y otra en curso de verano. Yo me meto a estudiar las 2 al mismo tiempo. ¿Las 2 te llamaban la atención? Sí, y entonces hicimos las 2 carreras y en la clase de investigación de campo y en las técnicas de investigación de campo y documental, ahí nos tocó ir a una comunidad yoreme. Fuimos a Charay, a Mochicahui, a San Miguel, y ahí dije yo, esto es lo mío. Y bueno, ya lo que tú ya sabes, pues es historia y que ya conoces muy bien. Claro. ¿Cuándo fue la primera vez que portaste el atuendo de la danza del venado? Y si alguna vez en la comunidad hubo un reclamo, porque creo yo que todavía el año pasado te invitaron a ser parte del ritual, ¿no? ¿Alguna vez te dijeron, ay, ¿por qué tú? O sea, o te abrazaron? Mira, la primera vez que yo me puse un ajuar, así le llamamos. Así le dicen ajuar. Un ajuar de la danza del venado fue aquí en Culiacán, en el Teatro Pedro Calderón de la Barca. Que hoy es el Pablo de Villavicencio, en el ballet folclórico Muquila Mazo. Y hice la danza porque no había más. El venado, los danzantes que había oficialmente, Felipe de Jesús Arévalo Díaz y Leonel Martínez Ibarra, se habían salido, ya habían cumplido con su ciclo. Ajá. Y el profe me dijo, éntrale. Y como Dios me dio a entender, la hice, pero no sabía. Entonces ahí sí sentí reclamos, no solamente de mí para mí, sino de los compañeros, porque me dicen, es que no es así, Leonardo. Entonces, en 1984 me fui a San Miguel y entonces le dije a Vidal Montenegro, a Mercedes Mora, a mi padrino Bernardo Esquer López,
quiero aprender la danza del venado, quiero ser danzante de venado. En aquel entonces había muy poquitos danzantes de venado en la comunidad. Era como una necesidad. ¿Quieres? Sí, pues te vamos a enseñar. Tienes que aprender un poco la lengua antes de aprender la danza, para que puedas entender los cantos. Los coros, sí. Sí, de otra forma no puedes interpretar lo que no entiendes, porque el músico es el que te va a cantar y te va a dar la pauta para que tú interpretes, para que tú recrees. Y entonces ellos me enseñaron. Qué hermoso. Oye, vamos a ir a un corte de estación y ahorita regresamos ya con estas experiencias más significativas, cuando es tu encuentro con la comunidad, con los informantes, originales, las personas de la comunidad que te transmitieron su conocimiento sin egoísmo, que era en esa época también muy difícil que se abrieran, ¿no? Y lograste esta confianza. Vamos a ir a un corte de estación y ahorita regresamos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en este programa que se llama A Darle Tatahuila. Si nos están sintonizando en estos momentos, tenemos una conversación muy hermosa con el maestro Leonardo Yáñez, cuando desde sus inicios hasta que ya en la comunidad aprendió de primera fuente pues a bailar, a danzar, es diferente. De eso te quiero preguntar, la danza del venado. Muchos artistas, muchos bailarines interpretan la danza. Sin embargo, hay una delgada línea entre una interpretación profunda, que es la que hace en la comunidad, en el contexto de comunidad, el danzante, y la otra es la del escenario. ¿Cómo aprendiste a diferenciar eso, Leonardo? Bueno, ahorita decías, antes de irnos al corte, decías que la comunidad a veces es un poco, o era un poco cerrada. Y más en aquellos para compartir con los demás. Con los yoris. Con los yoris, con los hombres blancos o mestizos como yo. Sin embargo, como había una necesidad, los niños, los jóvenes de ese entonces estaban batallando porque había unos señalamientos y a veces era hasta peyorativo ser yoreme, ser indígena. Eran señalados, entonces los jóvenes no querían hablar la lengua, les daba vergüenza porque algunos eran señalados, otros no querían ir a la escuela bicultural porque a veces ni los maestros eran indígenas. Estaba muy conflictuado el asunto. Cuando llego yo y cuando llega mi compadre Gabriel Uriarte, en aquel entonces que éramos amigos, pues para ellos fue como decir, estos yoris quieren aprender lo que nuestros jóvenes no quieren o no pueden, pues vamos a enseñarlos. Y fue así, de esa forma en cómo nos enseñaron. Y con relación a lo que es la danza, mira, yo me di la tarea de investigar. En aquellos entonces no había otra cosa más que diccionarios. Y diccionarios enciclopédicos. Y me encontré con una sorpresa. El diccionario define baile como el arte del movimiento del cuerpo. Danza, el arte del movimiento del cuerpo. Para el diccionario, las dos palabras son lo mismo. Como un sinónimo. Como si fueran lo mismo. Sin embargo, tú y yo sabemos que el baile tiene mucho que ver con la actitud de galanteo con la pareja o con el público. Pero la danza tiene que ver con un asunto de ritualidad interior, de ritualidad con sus circunstancias y el entorno, y una deidad en el pensamiento, en el corazón, en el alma. Sí, todo eso es la mística de lo permanente, de la admiración, de la inspiración, espíritu, en espíritu. Entonces, eso es la danza. Pero yo no me di cuenta frente al espejo, ni en la duela y tomado de la barra. Yo tuve que ir a la comunidad, al Huya Aña, a la espesura del centro del monte, para de alguna forma respirar el follaje de los nuevos brotos, y que el yoreme a un lado me diga, ¿escuchas eso que se oye allá? Sí, eso es el aullido del coyote. Esto que se oye aquí es el canto del sensonte. De esa manera
pude ir no yo interpretando, sino recreando su pensamiento, de eso que sí, ya habíamos... Que es algo con que ellos nacieron y que tú no, pero que lo tuviste que adquirir. Yo tuve que recrearlo, tuve que recrearlo porque ellos ya traen esa cosmovisión, esa visión del cosmos. Cosmos significa la perfección del universo. Entonces, eso yo lo aprendí ahí. Lo aprendí, así mira, lo aprendí, lo agarré, lo tomé y lo hice para mí. Yo lo tomé como una identidad. Y la comunidad te adoptó también a ti, te abrazó, porque muchas veces cuando te vi danzar, yo decía, claro, he visto a cientos de danzantes que lo hacen maravillosamente en el escenario como para bailes folclóricos, pero yo hablo de la danza en la comunidad y vi tu danza también. Y hay por momentos en que, aunque los señores estén robustos, grandes ya o muy jóvenes, cuando logras olvidarte que el que está bailando o danzando es un hombre y crees que literal es un venado, es algo que no todos, ni los propios danzantes de la comunidad a veces lo logran. Esa conexión es maravillosa y es algo que tiene nuestra cultura Yoreme, que poco en nuestro pensamiento, no, en nuestra cosmovisión, que no tiene nada que ver con la de ellos y que deberíamos de aprender de ellos, es fundirse y ser un animal que danza, o no sé si me explico. Mira, sí, pero... te explicas perfectamente y estoy desesperado por contestarte. Mira, en psicología se llama la transmutación del ser. Exacto. La sugestión. Pero cuando un artista logra hacer esa magia, ese hechizo de poder transportarte, transmutarte a eso que puede llamarse Sehuayoleme, puede llamarse venado, colibrí, coyote, monte, espíritu. Cuando logras esa magia, tú y logras creer y crear ese personaje, entonces es fácil hechizar al otro, hacerle magia para que disfrute y pueda sublimar su pensamiento y ese momento en ese lugar. Es el venado el que está ahí, ligero, con la bondad, o a lo mejor el misticismo que tiene un venado. Igual lo ves en danzas como el coyote, es diferente cada danza, ¿no? Sí. O el propio Pascola, con esa fuerza, con ese que lleva su ritmo también en sus pies. Pero es importante que ahorita que estamos viviendo este tiempo de conexión, de Semana Santa, cómo ellos miran la Semana Santa y cada uno de los personajes, por llamarlo de algún modo, de la danza, cumple una función, y esta conexión que además nos habla también de un mestizaje, porque ellos retoman la cultura, la religión de otra manera la que nosotros lo tomamos, ¿no? Hay un filósofo que dice que todos hemos deletreado las letras de alguien más. O sea, en un afán de ser auténticos lo intentamos, pero siempre vamos a terminar siendo hermosos híbridos. Exacto, sí. De hecho, dentro de todo esto que es el estudio de la cultura Yoreme, existe una palabra muy importante que se llama sincretismo. Exacto. Esa mezcla, esa amalgama de culturas religiosas, de culturas musicales, de culturas ancestrales, para dar como resultado lo que hoy tenemos. Y que le es muy propio ya a ellos, ¿no? Y que es muy propio. Bueno, algunas personas ya no usan la palabra folclore, casi no se usa. Ya no escucho que la gente se refiera a la danza folclórica o al suceso social como folclórico. Pero la palabra folclore se define como un acto, un suceso social o tradicional que tiene como mínimo 50 años de estarse realizando. Entonces, pues este cúmulo de tradiciones y costumbres, pues sí, ciertamente son milenarias, pero se han ido transformando siglo con siglo, lustro por lustro, y año con año. Lo que vimos hace 35 años o 40 años o 50 años, la primera vez que fuimos a una fiesta, no es lo mismo de lo que es hoy. ¿Por qué? Porque nada es estático.
Claro. Todo se va La transformando. identidad se transforma. Incluso las identidades se transforman en otras múltiples identidades, aunque la sustancia y la esencia permanezca. Claro, haciendo esta, según lo que tú has vivido, y pues a propósito de Semana Santa, que tiene que ver también con los ciclos de la luna, con los ciclos de esta primavera que nos viene, yo te preguntaría después del corte, así, un poquito de la explicación de la Semana Santa Yoreme, cómo entenderla, con todos estos ciclos, con la naturaleza, cómo te lo explicas tú. Pero ¿qué te parece? Vamos a ir a un corte rapidísimo. Adelante. Y ahorita regresamos. Viene. Bueno, pues ya estamos de regreso y nos quedamos con una pregunta de la explicación un poquito del ritual de la Semana Mayor, que le llaman ellos, de Semana Santa, que tiene ciertas características que han permanecido a través del tiempo, pero tienen un significado muy profundo. Leonardo, pues, ¿qué te parece si nos platicas en tu punto de vista lo que tú entendiste? Sí, bueno, lo que yo veo, lo que yo veo y lo que yo creo que el Yoreme vive, es no solo la recreación teatralizada de lo que es los 40 días que cuentan los pasajes que vivió Jesús en el desierto, para culminar con el domingo de resurrección, empezando por el miércoles de ceniza. Ese día empieza la cuaresma, son 40 días. Y yo pensé, siendo un niño, que eran 40 días pues de diversión, 40 días de travesura de los fariseos. Sí. Pero realmente la inmensa mayoría tiene una creencia, tiene una fe. O sea, fe es creer sin ver, fíjate, eso es fe. Y el Yoreme cree que eso que hace es su deber en relación a su culto religioso, que es el catolicismo, el cristianismo, pero no el cristianismo que nosotros practicamos en el medio urbano mestizo, sino un catolicismo y un cristianismo con tintes de hace 500 años. Una tradición que se repite de manera mística, año con año, tal y como se lo enseñó el padre jesuita. El padre jesuita, hombres muy cultos, políglotas, inteligentes, que podían comunicarse con los yoremes, les dijeron y les enseñaron su religión. Y el Yoreme la adoptó, pero también la adaptó a sus tradiciones, a sus costumbres ancestrales. Y entonces tenemos esto que vemos hoy, una teatralización de la vida y la pasión y la muerte de Jesucristo en 40 días, donde su máximo llega, lo álgido, llega en la Semana Santa Mayor con el Domingo de Ramos para proseguir. Lunes, martes, miércoles de tiniebla, jueves santo, viernes de crucifixión, sábado de gloria y domingo de resurrección. Y fin de la fiesta. Fin de la fiesta y fin de un ciclo para volver a empezar. Que tiene que ver con la luna, que tiene que ver con el monte, que tiene que ver con los ciclos, historia y ciclos, y sobre todo también con algo que quizá también se haya perdido un poco en el medio urbano mestizo, un acto de reflexión. El ayuno, por ejemplo, hoy está de moda en todo el mundo, el ayuno intermitente. El Yoreme lo hace de acuerdo a como lo habían indicado los padres jesuitas. Una purificación del ser. Como una purificación del ser. Entonces todo esto lo podemos ver, lo podemos observar. Ojalá que tus niños radioyentes y los mismos padres de familia, la sociedad en general, hasta donde llegue esta señal, ojalá que pudieran darse la oportunidad de ir esta Semana Santa. Está bien que vayan a las playas, a los hoteles, a las albercas, pero también que se den la oportunidad, ya sea el Viernes Santo, el Sábado de Gloria o el Domingo de Resurrección, asistir a un centro ceremonial, ya sea Nahome, El Fuerte, Choy, Guasave, Sinaloa, Leiva, Juan José Ríos, en este nuevo municipio. Podemos ir a
Tehueco, Charay, Mochicagua y la playita de Ocoronio, de Casillas, Oguira, Juan José Ríos, San Miguel Zapotitlán, Capomos. Es una infinidad de centros ceremoniales donde se hace presente la teatralización de la pasión, de la vida y de la muerte de Jesucristo. Claro, te preguntaría, de esta cosmovisión, de estos sentires y creencias de los indígenas, ¿qué tendríamos que aprender nosotros como yoris, como personas que no somos yoremes? ¿Qué tendríamos que aprender de ellos? Algo maravilloso que podemos resaltar y rescatar nosotros es el culto a la naturaleza, la adoración a la naturaleza, el respeto al álamo, que se el ve como respeto, pagano, pero no. No, el Ujú. respeto al álamo, el respeto al mezquite, el respeto a la víbora de cascabel, la admiración a la audacia y al cauteloso jaguar y coyote, Que están en peligro de extinción. al venerado y admirado por su perfección de movimiento, pulcritud y representación del bien que es el venado. Hay mucho, creo, que aprender. Creo que los hombres, las sociedades del medio urbano mestizo, debiéramos volver a la observación y a los estados de contemplación de la naturaleza. Sentarnos a escuchar el río, sentarnos a escuchar las hojas de los álamos, a ver cómo una rata hace su nido en un hoyo de un mezquite. Son muchos momentos, son muchos pasajes que justo es las fábulas que se cuentan en los cantos de la danza del venado. Así es, y incluso en la indumentaria, este amor por o ajuares, este amor por la naturaleza está presente desde, si los podemos así a grosso modo describir, ¿no? Desde los tenabaris, de todo, Sí. hasta el cinturón de carrizos, del judío, algo así que le puedas decir a la gente que tiene su significado y que está ligado profundamente a la naturaleza. Todo en la danza del venado, en la danza de Pascola, en la interpretación de los fariseos, judíos, juriasim o chapayecas, en la danza de matachines o en la danza de coyotes, todo tiene una significación, todo. Y todo tiene que ver con el Sehuayoleme, que es el espíritu del hombre y que es el espíritu del venado. Y todo, al final de cuentas, tiene que ver con la naturaleza, con el mundo natural, con el culto a los montes, a Juya Ania. Así es, me llama muchísimo la atención porque si tú tocas unos tenabaris, que son los capullos de mariposas que hacen de manera artesanal, que con todo este proceso, y cierras los ojos, puedes escuchar muchas cosas, desde a lo mejor un animal pisando las hojas secas en el monte, o una culebra por ahí reptando, no sé. Es tan hermoso todos y cada uno de los sonidos, aunque estén incluidos la madera, metales también incluso, ¿no? De la naturaleza. Creo que debemos un gran respeto y creo que en estos tiempos, en los últimos años, se ha visto a esta cultura como lo que se debe de ver, con respeto, porque por mucho tiempo se ninguneó al indígena, por mucho tiempo hubo esto de que si eras indígena, ¿cómo vas a bailar y vas a danzar con todos los demás? Así. Y creo que ha vuelto algo, a lo mejor en los yoris, pero hay un fenómeno también de que se ha perdido esto en la propia comunidad. Y aunque no sé cuál es tu observación. No, claro, Georgina, claro, has tocado una fibra muy sensible de muchos investigadores, incluso de muchos yoremes y de algunos promotores culturales como yo. Cuando a mí me invitan a dar conferencias a otros estados, municipios, con grupos especializados. Te tengo aquí también, sí, o a la radio, yo les digo, bueno, primero vamos poniéndonos de acuerdo. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué te gustaría que habláramos? De la parte ritual, cultural, la parte bonita, atractiva, y que a veces puede llegar a ser solamente Mexican Curious, ¿no? Una curiosidad mexicana de Sinaloa. Y no es justo eso. Y no es justo. También debemos estar conscientes de que el yoreme, que no se nos olvide, como decía, en el México profundo,
don Guillermo Bonfil Batalla, como decía Miguel León Portilla, bueno, tantos otros historiadores y filósofos, intelectuales de lo étnico. Que no se nos olvide que el Yoreme también es humano y por lo tanto tiene debilidades humanas. En la sociedad Yoreme, claro que también hay alcoholismo, hay deserción escolar, hay alcoholismo, y hay muchas y muchas otras. Y hay pérdida de interés también, aunque y hay niños pérdida y gente que está promoviendo. Sí, por supuesto. Nuevas generaciones. No, por supuesto. Abuelos, hay personas que muchas de ellas luchan por esta identidad. Luchan y aman esta identidad. Pero sí, existe esa parte también, como en todas las sociedades. Donde hay humanidad, hay defectos de carácter. Y hay estas, ¿cómo se llaman? Estas lacras sociales que van, pues que son corrosivas y van corrompiendo a la sociedad. Lo que es la tradición. Sí, entonces no queramos ver, de repente muchos puristas dicen, oye, no puede ser que los yoremes usan tenis, sabiendo bien que el vestuario es con guaraches. A lo mejor no tenían otra cosa. Sí, es lo que decía, o lo que propone José Ortega, ¿no? Gasset, Ortega y Gasset, que el hombre es él y sus circunstancias. Claro. Si no tiene camisa de mantas, se pone la de cuadros, y si no, se pone la de seda. Y porque ahorita nos vamos a ir a un corte, pero todo el ajuar significa una inversión costosa para cada uno de los danzantes, de los participantes. Claro que unos los hacen con mucho orgullo y todo, pero otros no tienen para todo lo que es el ajuar. Ahorita hablamos de eso y de cómo también pues también la naturaleza se sobreexplota, y pues también tenemos mucho tema para el último bloque, y pues nos vamos a ir a un corte rapidísimo y ahorita regresa. Adelante. Bueno, estamos de regreso en Adale Tatahuila. Soy Georgina Martínez. Estamos conversando con Leonardo Yáñez sobre pues todo lo que es la Semana Santa Yoreme. Ya platicamos un poco de cómo es que llegó a convertirse en un danzante maravilloso de venado, que llegó a bailar incluso a la par con los de la comunidad también en la fiesta mayor, de Semana Mayor. Y pues los costos de que de alguna manera los yoris estén ahí intrometidos, bueno, porque sabemos lo importante que es una lengua para que se continúe con el yoremnoki, por ejemplo, con las tradiciones. Sabemos lo importante que se conserven, aunque pues hablábamos también de esto que de repente quieren poner otras cosas que no iban antes, que pues se hace lo que se puede. Y me gustaría, ¿cuál es tu punto de vista de cómo se ha transformado? Y tú le ves larga vida a las fiestas yoremes. ¿Cuál es tu visión? Y al último te voy a preguntar algo sobre ti mismo, pero ahorita platiquemos antes para continuar sobre esto que ha pasado. El benigno Aispuro, en 1998, en 1999 nos preguntaban a los que andábamos promoviendo la cultura yoreme, que si, ¿cómo avisorábamos? ¿Cómo veíamos? ¿Cómo se llamaba eso que promovías tú? El Proyecto Integral Yoreme. El Proyecto Integral Yoreme. El Proyecto Integral Yoreme. Muchos años. Y nos preguntaban que si con la llegada del nuevo milenio, del nuevo siglo, la cultura yoreme iba a llegar viva o se iba a ir debilitando hasta diluirse en el tiempo. Y yo les dije que la cultura yoreme iba a llegar muy fuerte, muy viva, mejor que como había estado. Y no me equivoqué, porque yo lo veía cómo los niños estaban inquietos, los jóvenes, los adultos, el trabajo de personajes como Bernardo Esquer López, en la promoción, en la difusión, en la formación de las nuevas generaciones. Maestros de lenguas que están ahorita haciendo un trabajo jovencitos. Entonces, afortunadamente creo que la cultura yoreme va a seguir muy fuerte. Y va a seguir, como te decía hace un momento, la cultura, el folclore, las tradiciones no desaparecen, no es como la materia. Claro, yo pienso que mientras haya un niño y un abuelo que le quiere enseñar, sí, va a seguir, ¿no? Yo digo que es como la materia, no
no se forma ni se destruye, solo se transforma. No se crea ni se destruye, solo se transforma de acuerdo a las circunstancias. Pero como te decía hace un momento, la sustancia y la esencia del ser o de la cultura o de la sociedad, ahí permanece. Claro, y yo creo que este es un buen momento que está viviendo porque hay un reconocimiento a la cultura yoreme y hay gente valiosa como la que acabas de mencionar y nuevas generaciones que están enseñando a los niños y los niños están adoptando, a lo mejor si no hablan en lengua, pero adoptan que es parte de su cultura y estas nuevas generaciones generan esperanza, ¿no? Yo te preguntaría, Leonardo, finalmente, algo muy, muy importante y personal. Muchos años te vimos danzar y la verdad yo decía, hasta te veía la punta de los pies, fíjate, me fijaba. Y yo decía, cuando Leonardo, cuando Leonardo Yáñez danza, hasta parece pezuña que está conectada a la tierra, ¿no? Sin embargo, tú cerraste un ciclo. Tú dijiste, yo hasta aquí ya no danzo. Algo que hiciste por tanto tiempo, la danza del venado, que todo el mundo te dice el venado, de hecho. ¿Cómo cierras este ciclo y cómo te sientes? Fíjate que... Te veo pleno. Sí. Ahorita en este momento, sí, es que en este momento muchas instituciones y algunas empresas que durante décadas estuvieron llamándome, contratándome o invitando para hacer mi danza, mi ritual en sus eventos. Ahorita estoy cosechando, fíjate, muchos reconocimientos. Ha habido tiempo de sembrar, hoy es tiempo de cosecha y he cosechado muchos reconocimientos y me dicen, oiga, pues para ver si baila, ¿no? Y les digo que mi última presentación, mi última interpretación, o bueno, al menos la más reciente fue en la Semana Santa del 225. En San Miguel Zapotitlán del año pasado. Bailé muy a gusto los últimos 3 años del anterior Pilatos, la autoridad ahí en San Miguel. Y ese domingo de resurrección me despedí. Di gracias al Huyahania, di gracias a mis músicos, di gracias a mi personaje que me fui creando y construyendo durante estos más de 40 años. Y ya, me retiré. Yo ya no bailo. Las rodillas, mis rodillas, tengo inestabilidad de meniscos, tengo desgaste de cartílago. Hace un momento, antes de entrar a la cabina, platicábamos que en el inter de nuestra formación como bailarines de folclore, pues bailamos durante muchos años, en muchas ocasiones, en pleno concreto, en pavimento, en mosaicos, en mar, en lo que tú quieras, a veces en duela, a veces en tarima. Cuando había. Entonces, todo eso fue impactando, ¿no? En mis rodillas, como en muchos bailarines. Y hoy quiero decir, pues, que muchas gracias. Que hoy en la mañana me habló una muchacha, amiga de nosotros, Covarrubias, ¿cómo se llama esta? Paloma Covarrubias. Quiero que bailes en mi negocio. Quiero que hagas una inauguración, un ritual. Y le digo, no bailo. ¿Cómo que no bailas? ¿Cómo que así nomás no te vas a despedir, no nos vas a avisar? No puede ser. Tanta gente que te admiramos, te quisimos, te aplaudimos. No. Entonces, pero sí, ya, bueno, aprovecho esta plataforma, esta radio, este medio para decir muchas gracias a todos. Yo ya no voy a bailar, ya no voy a hacer danza. Pero voy a seguir formando, como he dado talleres, he dado conferencias y compartiendo como hoy la experiencia acumulada. Claro, nos da mucho gusto y te vemos muy pleno y eso, cuando vemos a los amigos así de plenos, nos llena de alegría. ¿Cuál sería el mensaje final para cerrar la entrevista hoy, que es Jueves Santo? ¿Cómo mirar a nuestros hermanos yoremes en la actualidad? Creo que hay que admirarlos, hay que admirarlos. Conservar esa mística para ellos en estos tiempos no ha sido fácil, cuando hay mucho en qué distraerse. Muy a pesar de todo eso, las redes sociales, el internet, esto que conocemos como la globalización, han servido
para fortalecer la identidad. Claro, y proyectarlo. Y difundir. Uh-huh. Esta proyección de la que tú hablas, difundir, hacer difusión. Entonces yo veo a la comunidad Yoreme muy fuerte, muy organizada, con mucha inteligencia, tanto en Sonora como en Sinaloa, así como nuestros hermanos allá en Arizona. Los veo que se están fortaleciendo. Pensaríamos que se están acabando las comunidades indígenas y que los Yoreme están desapareciendo. Sin embargo, las estadísticas y los números dicen otra cosa. Hay mucho Yoreme, hay mucho niño hablante, mucho niño danzante, mucho muchacho joven que está haciendo música Yoreme, muchos que están haciendo cuento, otros están haciendo poesía. Tú lo has vivido de manera directa, de manera personal, desde aquel trabajo que hicimos de cuentos de niños Yoreme, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Entonces, así como tú, como yo, hay otros muchachos que están emergiendo, que están saliendo y que están logrando fortalecer, difundir. Creo que la cultura Yoreme tiene mucho todavía que aportar a la sociedad mestiza, a la ciencia, a la educación, a la medicina tradicional. Hay mucho todavía que aprender del Yoreme. Así es, Leonardo, pues muchas gracias por esta entrevista. Yo te preguntaría, ahorita vamos a despedirnos con un son de venado, ¿cuál sería de las palabras yoremes la que más te conmueve? O unas 3, 4 palabras que digas, estas palabras me las quedo siempre. Dios emcho coreute se aeman potagua. Dice, muchas gracias, te lo digo con la mano en el corazón. Qué hermoso. Eso dice. Pues nos quedamos con la mano en el corazón por tus palabras, por tu entrevista, por tu danza, que siempre la llevamos aquí también. Muchas gracias, pues esto fue, le dimos catahuila a Leonardo Yáñez, y en este día tan especial deseamos a todos que estén en tranquilidad en sus casas y que honren también a nuestra cultura Yoreme, que es grandiosa, que sus tradiciones son maravillosas y que siguen vivas, porque hay un pueblo que las sigue ejecutando, las sigue sintiendo propias, ¿no? Muchas gracias, Leonardo, y hasta luego. Acá te voy a dar una foto, ponte.